Seguimos con el análisis de la conducta. Ahora vamos a ver lo más importante. ¿Qué es conducta? Me quedé un poco colgado en el video anterior introducir el tema, pero bueno, arrancamos. ¿Qué es conducta? Para esto vamos a leer, analizar, resumir el artículo escrito por Steve Fraser y Baquet, no sé cómo se pronuncia en francés. Este señor muy simpático, muy canchero, tiene unas entrevistas, es genial, me encanta. Este artículo fue uno de los primeros que leí y la verdad que fue un antes y un después, me encantó, así que quería compartirlo con vos. Arrancamos. Va a empezar a hablar de lo que se llama error categorial. ¿Qué es un error categorial? Categorial viene de categoría, ¿sí? Entonces, el error de atribuir un elemento a una categoría distinta. Un elemento o fenómeno a una categoría distinta, basados normalmente en el sentido común. Por un ejemplo, al comienzo del artículo, donde dice, si vos miras el cielo, y yo te digo, ¿qué es lo que ves? Me vas a decir, y está el sol, las estrellas, la luna. Entonces, ¿qué sería un error categorial? Hablar del sol y las estrellas como categorías distintas, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que el sol es un fenómeno distinto, una categoría distinta a las estrellas. Y no, está mal. Está bien, el sentido común te hace creer que sí, porque vos no ves todas las estrellas como ves el sol. Pero el sol sigue siendo una estrella, por más de que lo veas distinto, por más de que salga de día, ¿sí? Todo eso por el sentido común tendemos a hacer estos errores categoriales. Y respecto con la conducta, vamos a ver que hay errores categoriales sobre cómo se ha trabajado la conducta. La conducta como resultado de procesos mentales también es un error categorial. Normalmente, como se enseña en muchas facultades o lo que el sentido común cree, que la conducta es todo lo motor, ¿sí? Esto que yo hago de mover las manos, de hablar, de sentarme, de escribir, lo que estás haciendo vos de escuchar. Todo eso es la conducta, lo visible. Pero en realidad la causa de la conducta vienen siendo procesos mentales, ¿sí? Y acá vengan las comillas. Procesos mentales dan origen a la conducta. Eso es lo que el sentido común cree. Cuando hablamos en el video anterior del dualismo, vemos que es una concepción dualista, porque ¿qué decía? El alma, a través de su libertad o su voluntad, genera acciones y el cuerpo vendría siendo el vehículo por el que hace esas acciones, ¿sí? Y acá es lo mismo, la mente piensa algo, realiza algo y el cuerpo lo ejecuta. Y lo que hablamos de conducta es con la ejecución del cuerpo. Y acá él dice, bueno, pongamos un ejemplo, el cálculo matemático. Si yo te digo, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Es una conducta sumar? Y sí, no, bueno, para quien está del lado de esto de los procesos mentales va a decir, no, la conducta vendría siendo el decir 4, dar el resultado. Pero todo el proceso previo es algo mental y eso no es conducta. Entonces, bueno, acá empieza la discusión. El mito de la caja negra. Cuando estudias psicología, te plantean la historia de la psicología, te van a decir, bueno, los conductistas son unos tipos, si bien, viste, medios raros, malvados prácticamente, los tipos no entendían nada. Entonces, como ellos decían, solo puedo estudiar la conducta visible, redujeron todo a un estímulo-respuesta, que bueno, en otros videos vamos a ver que no es tan simple, estímulo-respuesta, pero refiriéndose solamente a la respuesta motora, lo que se puede ver, medir, tocar, ¿sí? Como el pensamiento, las expectativas, los recuerdos, la imaginación, todo eso no se puede ver, medir, tocar, no lo estudiamos. Entonces ahí se empieza el mito de la caja negra. El organismo vendría siendo como una caja negra que no podemos ver el contenido interior, ¿sí? Imagínense una caja así de vidrio, donde hay algo adentro, pero está todo pintado de negro. Entonces vos no podés ver nada adentro. Entonces listo, no estudiamos nada de lo de adentro. Si bien hay algo histórico ahí, bueno, es más bien un mito que se le atribuye al conductismo y se repite realmente muchísimo. Bueno, acá, como no se puede ver lo que sucede dentro, si dentro de la cabeza no podemos ver un pensamiento, un recuerdo, un deseo, no se puede estudiar los procesos responsables de la conducta, ¿sí? Entonces,
para los que no están dentro del conductismo, van a decir, como los procesos responsables de la conducta están dentro de la cabeza, ¿sí? Y no el conductismo no lo puede ver, bueno, no lo estudian. El conductismo entonces se reduce solo a estímulos y respuestas. La revolución cognitiva, esto no lo pone Freysa, pero bueno, me gusta hablar de esto porque los cognitivos dicen que hicieron una revolución. Primero estaban los conductistas, después vinieron los cognitivos, hicieron una revolución, abrieron la caja y se pusieron a estudiar todo lo que está dentro de la caja. Bien. Esta es una frase del estudio. Dice, la parte escondida del iceberg no es más que el iceberg. O sea, lo que vos ves del iceberg y lo que no ves del iceberg sigue siendo el mismo iceberg, ¿sí? La única diferencia es que uno lo ve, otro no. Bueno, me estoy adelantando. Desde la gramática, empieza a analizar desde la gramática. Miren esto qué interesante. Los verbos describen acciones, ¿sí? Cuando estudiaste en la primaria, los verbos ¿qué son? Acciones, ¿sí? Conductas, ¿sí? Pensar, cantar, recordar. Tenemos un problema. Pues si yo estoy pensando, pensar, cantar, recordar. Bueno, el cantar sí lo podés ver, escuchar, pero el recordar, el pensar, qué problema. Pero son acciones. O sea, que si son acciones son conductas, desde la gramática por lo menos. Qué problema. Creo que dije como 20 veces, qué problema. Contar con los dedos, por ejemplo, ¿sí? Cuando un niño está aprendiendo 1, 2, 3, 4, ¿qué sería la conducta? La palabra audible, el movimiento de los dedos, el leer en voz alta, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Qué diferencia tiene con contar y leer mentalmente? ¿Sí? Por ejemplo, pero ahora no lo hago moviendo los dedos. ¿Deja de ser conducta? ¿Es más conducta que otra? La diferencia, va a decir Freysa, lo que evidentemente uno podría estar pensando, es su carácter público-privado. Su carácter público, es decir, que lo pueden ver el resto, o privado, que solamente la persona se entera lo que está haciendo. Pero ¿eso hace que sea más conducta, menos conducta? ¿Cómo es el tema? La diferencia de accesibilidad corresponde al observador, no al fenómeno. Entonces, acá tenemos un error categorial. Que como yo no lo puedo ver, es de una categoría distinta. Esto es tan absurdo como decir la parte escondida del iceberg es de una sustancia o algo distinto a la parte manifiesta del iceberg, lo que se puede ver. Entonces, lo que se ve y lo que no se ve del iceberg son dos cosas distintas. ¿Se entiende por qué es un error categorial? Y casi uno cuando se lo pone a analizar es absurdo y no puede creer que esto se siga repitiendo, pero decir, ponete a pensar un poco. ¿Por qué? Si lo digo es conducta, si no lo digo deja de ser conducta. O sea, entonces, poder acceder a ver, o por ejemplo en el caso del iceberg, o escuchar, es algo que depende de nosotros. Es como decir, los microbios son una cosa distinta, no son animales porque no los puedo ver. Y bueno, pero si inventás un telescopio los podés ver. Entonces, ¿dejan de ser animales? Bueno, no sé qué categoría de animales serán los microbios. Me enredé con el ejemplo. Entonces, es algo que depende de uno, que lo está estudiando, no del fenómeno. Entonces, el iceberg no deja de ser iceberg porque yo no pueda ver la parte de abajo. La frontera de la piel. Bueno, acá es una cuestión muy... creo que esto lo planteaba Skinner, ¿no? O sea, que la piel vendría siendo una frontera, como si fuera el agua en el mar. Entonces, de acá para un lado se puede ver, medir, tocar, que es la punta del iceberg, y de acá para abajo no. Bueno, pero sigue siendo lo mismo. O sea, no porque pasas de este lado de la frontera, o sea, abajo del agua, deja de ser conducta. Los procesos cognitivos, ¿sí? Los procesos cognitivos hacen referencia a esto de pensar, imaginar, recordar. Lejos de ser las causas de las conductas, son conductas en sí mismas. ¿Sí? Como venimos viendo en este proceso lógico que estamos haciendo, o sea, si yo pienso, recuerdo, es una conducta, no es la causa de una conducta, es una conducta en sí misma. Entonces, no son parte de la explicación, sino de lo que debe ser explicado. ¿Sí? Esto lo repito,
no son parte de la explicación. O sea, el pensar, el imaginar, no es la explicación de la conducta, sino es lo que debe ser explicado. Como el iceberg, por ejemplo, no se explica por su parte sumergida, sino por la temperatura, la densidad del agua, ¿sí? O sea, yo decir que lo que se ve del iceberg es causado por lo que está abajo, es una tontera. Lo que yo quiero explicar, bueno, ¿por qué hay un pedazo de hielo flotando en el océano? Y por la densidad del agua, por la temperatura, por los cambios, qué sé yo, hace que empiece a flotar, ¿sí? Pero el iceberg entero hay que explicarlo. ¿Bien? El conductismo entonces busca esa explicación, ¿sí? Esa explicación distinta de los fenómenos, de la explicación como es interno, explica lo externo. El conductismo busca otra explicación en la interacción del organismo con su ambiente. Y quédate con esto, la interacción del organismo con su ambiente. Lo vas a repetir como un mantra, la interacción del organismo con su ambiente. Ya vas a ver por qué, ojo, ¿eh? Segundo error categorial. Ubicar la conducta en el organismo. ¿Sí? Entonces, la conducta es algo que hace el organismo. ¿Y dónde está la conducta? ¿Dónde se ubica la conducta? ¿La podemos agarrar a la conducta, tocar, medir, encuadrar? Complicado. Entonces, ubicar la conducta en el organismo es darle atributos espaciales. O sea, si yo la estoy ubicando en un lugar, le estoy dando un espacio, una forma, una masa casi, un peso, no sé. Entonces, el ejemplo que pone es una frase que es: la piedra no cae por su peso. Suena tonto, suena raro, suena contradictorio. ¿Cómo que la piedra no cae por su peso? Y no. Porque el peso es el resultado. Che, yo voy a tener que modificar esto porque como que si lo leen ustedes no tiene sentido que me haga el misterioso porque lo siguen leyendo. Perdón. El peso es el resultado de la interacción con la gravedad. ¿Sí? Entonces, el peso de la piedra no es algo que tenga la piedra en sí misma. La piedra en sí misma tiene masa y volumen. Que cuando esa masa y volumen interactúa con una fuerza llamada gravedad, en esa interacción, en esa relación entre la piedra y la gravedad, es lo que va a surgir el peso. ¿Sí? Entonces, ¿el peso qué vendría siendo? Es esa interacción, una propiedad relacional que se llama, y no esencial. ¿Esencial qué quiere decir? No es parte de la piedra en sí misma. ¿Sí? Yo no puedo analizar la piedra y ver el peso, o decir esta piedra tiene tal peso, pues si yo la llevo a la luna, por ejemplo, con otra gravedad, el peso va a cambiar. ¿Sí? No es algo que está dentro de la piedra, sino es algo que se produce, el peso se produce cuando la piedra interactúa con la fuerza de gravedad. La conducta, entonces, es una propiedad, al igual que el peso, es una propiedad relacional. ¿Sí? No es algo en sí misma, la conducta, no es un fenómeno en sí misma, no es una cosa, ¿sí? Sino es una propiedad que surge de la relación. Por ejemplo, otro ejemplo que pone es como la llama que surge del fósforo, o el cerillo, como le dicen en otro lugar. O sea, yo voy a prender un fósforo. Hubiera estado bueno, prenderlo, ahí queda más bueno el ejemplo. Prendo el fósforo, imagínenselo. La llama que surge, ¿dónde estaba? ¿Estaba en la caja antes de prenderlo? ¿Estaba en la caja? ¿Estaba en el fósforo apagado? ¿O es algo que surge de la interacción? O sea, ni en la caja ni en el fósforo. Es en la interacción donde surge. Por eso les dije, recuérdense el mantra anterior. La conducta, hermanos míos, es verbo no sustantivo. No te la tenía, Arjona. Bueno, esto lo de hermanos míos lo agregué yo, pero la conducta es verbo no sustantivo. Lo dice Freisa, pero me hizo acordar a esto de Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. No, voy a dejar de cantar. Ur es prudente. El nombre feo que puso, bueno. Freisa hace una analogía, pone un ejemplo ilustrativo, perdón, y cuenta la historia de Ur, que es un hombre primitivo, ¿sí?
Este hombre primitivo sale a cazar un día y resulta que el piso estaba medio resbaloso y se pega una patinada y se quiebra la tibia y bueno, no sé si era la tibia o la rodilla. El hecho de que tiene que estar en la cuevita ahí, reposo, ibuprofeno, no sé cómo era el ibuprofeno en esa época, supongo que una planta, descansando hasta recuperarse. Ahora, cuando sale nuevamente y se recupera, dice, apa, está el piso mojado, voy a caminar apoyando primero el pie así, agarrándome de acá, moviéndome lentamente, y a esto le voy a llamar prudencia. Entonces esa persona cuando vuelve a la cueva y ve que caminando así, o sea, cuando sale y ve que caminando así consigue no caerse, por ejemplo, y cazar su alimento, cuando vuelve a la cueva, ¿qué le dice a la muchachada? Che, cuando salgan a caminar y el piso esté así, sean prudentes. Y la gente le dice, ¿qué es prudente, Ur? ¿Qué palabra es esa? No, prudente significa caminar con el pie despacio, agarrándose de un lado, yendo lentamente. Describe unas determinadas conductas, ¿sí? Entonces, la palabra prudente describe determinadas conductas. Entonces los muchachos dicen, ah, muy bien, genial, gracias, les empieza a ir bien. Ahora, Ur, ¿qué pasa? Un día se queda sin sal y la señora le dice, che, anda a buscar sal, dale, así podemos hacer la comida, porque antes, viste, el hombre cazaba, la mujer se quedaba en la casa. Y dice, dale, tráeme sal, dale. Y entonces sale y se encuentra al vecino, no me acuerdo el nombre, vamos a ponerle Roberto, existía ese nombre ahí quizá. Pero el tipo es medio mal agestado, medio enojado, entonces dice, a este no le puedo ir a pedir, che, pasame la sal o prestame un cacho de sal. Entonces voy a ir y se lo voy a pedir despacio, tranquilo, de manera prudente, ¿sí? Entonces empieza a utilizar esa palabra para referirse a distintas conductas. ¿Qué pasa? Ur, cuando ve que esas conductas le sirve comportarse de esa manera, lo empieza a hacer de manera muy repetida, muy repetida, muy repetida. Entonces la gente que dice, Ur es prudente, ¿sí? Y bueno, hasta ahí vamos analizándolo, lo que tenemos hasta acá. Con el ejemplo ilustrativo, primero, prudencia es un catálogo de conductas, ¿sí? Cuando, bueno, apoya el pie así, apoya el pie asá. O mira, si querés pedir algo a Roberto, tenés que ser prudente. ¿Cómo ser prudente, Ur? Y tenés que ir despacito, mirá, le tenés que hablar con una sonrisa, no le grités, habla en tono un poco más bajo, ¿sí? Entonces describe un catálogo de conductas. Después, el es prudente. Básicamente, ¿qué quiere decir? ¿O a qué se refería la muchachada? Quiere decir, mira, Ur se comporta regularmente de esta manera. Suele comportarse Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, este es prudente va quedando ahí. Y empieza a ser como una propiedad o algo que Ur es en sí mismo. Entonces pasa a ser algo que posee en su interior y lo mueve a ser prudente. Fíjense, esto se llama tautología, ¿sí? Una tautología es una explicación circular. Entonces yo digo que Ur en su interior tiene algo, una fuerza que lo mueve a ser prudente. ¿Y cuál es esa fuerza que lo mueve a ser prudente? La prudencia. O sea que Ur es prudente porque tiene prudencia. Complicado. O sea, ya dejó de referirse a determinadas conductas, ya pasa a ser algo adentro que explica lo mismo, ¿sí? No explica nada en realidad. Y después pasa a ser un sustantivo, ¿sí? Bueno, recuerdo en el colegio, verbo y sustantivo. Cuando pasa a ser un sustantivo, una cosa, eso se llama reificación, que es básicamente darle algo que era una acción, ¿sí? Hacerlo algo concreto, hacerlo una cosa, hacerlo una realidad en sí misma, ¿sí? Entonces, imagínense cómo llega a ser algo reificado o sustantivado. La palabra prudencia, que en un principio era esto, pasa a ser un sustantivo ahora, prudencia. Y fíjense cómo nos enredamos, que ya no es solamente
ya no solamente un sustantivo, sino que como toda cosa, puede tener propiedades como mucha, poca, es muy prudente, es poco prudente. Y ya pasa a ser una cualidad esencial en el interior. Como cuando hablamos del peso en la piedra, ¿sí? Ya pasa a ser algo dentro. Y bueno, ahí estamos en un enredo bárbaro que es un poco lo que tenemos en la actualidad en la psicología y en las explicaciones populares de la conducta. Tenemos tautologías generalizadas. O sea, ya no solo queremos explicar la conducta desde algo interior, que causa lo exterior, como unos procesos, sino que ya cuando hablamos de esos procesos terminamos haciendo tautologías, ¿sí? Y terminamos planteando que la causa de la conducta son determinados sustantivos como puede ser la impulsividad, la agresividad, la introversión, la extroversión, la tenacidad, la bondad, el sadismo, etc. Hay un montón. Entonces, ¿por qué esta persona actúa agresivo? Ah, porque tiene mucha agresividad. ¿Y por qué esta persona habla y es re social? Ah, porque es extrovertido. ¿Y qué quiere decir que sea extrovertido? Y es que habla y es muy sociable. ¿Y entonces por qué esta persona habla y es muy sociable? Y porque es extrovertido. No me estás explicando nada, flaco. Estás diciendo lo mismo con otras palabras. Que ojo, que no son malas estas palabras en sí mismas, nos ayudan a economizar, porque yo no puedo por cada vez que quiero decir, che, sé prudente, no puedo estar haciendo un catálogo de todas las preguntas. Nos entendemos, una palabra, entendemos. Pero mientras la mantengamos ahí como un catálogo, ¿sí? Como acá, como un catálogo de conducta, o para decir, che, regularmente se comporta así, está todo bien. El problema es cuando pasan a ser sustantivos, ¿sí? Entonces tenés que tener más prudencia. Como si de repente apareciera la prudencia y anidara y... ¿Cómo se hace eso? Bien, el conductismo se centra en los síntomas. Ah, esto es una acusación. Esto en las facultades de psicología lo han escuchado. El conductismo se centra en los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, conductas sádicas. ¿Sí? El conductista va a tratar de eliminar las conductas sádicas, pero no se centra en las causas. ¿Y cuál es la causa? El sadismo. Y ahí se enredan todos. O sea, el conductista... A ver, pará. Porque hasta yo me estoy enredando para explicarlo. Digamos, va a venir un psicoanalista lacaniano, ya me empiezo a pelear, y va a decir, esta persona es sádica, por eso se comporta de manera sádica. Y si vos haces que se deje de comportar de manera sádica, va a seguir siendo sádica igual. Ay, ahí estamos en un enredo. Pero si la persona no se comporta de manera sádica, ¿por qué seguís diciendo que es sádica? ¿Qué tema, no? ¿O cómo llegás a la conclusión de que esta persona es sádica? Y porque, mirá, se comporta de manera sádica. Y pero cuando deje de comportarse de manera sádica, ¿por qué seguís diciendo que es sádica? ¿Qué tema, no? Che, me repito mucho. Otro aspecto respecto a estas acusaciones que se le hace al conductismo es debido al abuso del modelo médico. ¿Sí? En el modelo médico está bien hablar a veces de que la causa es distinto al síntoma. Por ejemplo, el bacilo de Koch, que creo que es el de la gripe, si no me equivoco, sí existe. O sea, es un bicho. Vos te infectaste de ese bicho y causa una enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener moco, dolor de cabeza, dolor de garganta. ¿Y qué pasa si yo me tomo un ibuprofeno que apague el síntoma? Y me va a dejar de doler la garganta, me van a dejar de salir moco, pero al bicho, al bacilo de Koch, ¿lo elimino o no lo elimino? No. Entonces, cuando se pase el efecto del ibuprofeno, van a volver a surgir los síntomas. Eso está muy bien cuando hablamos del bacilo de Koch, porque sí existe. Ahora, la introversión, el sadismo, no existe. No existe de manera independiente de la conducta introvertida o de la conducta sádica. O sea, ¿yo cómo llego a decir que esta persona es introvertida? Si no miro primero la conducta. O sea, yo veo que se comporta de manera retraída, vamos a decir así, en las reuniones sociales, que no habla, que tiende a no disfrutar. Entonces digo, bueno,
ese conjunto, ese catálogo de conductas lo voy a etiquetar como introversión, por ejemplo, o timidez. Pero si la persona de repente empieza a hablar más, disfruta de la compañía, hace un montón de otras cosas, todo lo contrario, voy a seguir diciendo que una persona tímida o introvertida, o que la introversión causó esas conductas. Ahora yo voy a decir, no, ahora es extrovertido. ¿Se dan cuenta que no explican estos sustantivos? Bueno, espero por lo menos que por lo menos lo cuestionen. No digo que sean conductistas, que sería genial, pero por lo menos que se lo cuestionen la próxima vez que quieran explicar que esta persona actúa así por baja autoestima. ¿Y qué quiere decir que tiene baja autoestima? Y que no dice lo que quiere. Entonces, como no dice lo que quiere, tiene baja autoestima. ¿Y qué es baja autoestima? Bueno, no explicaste nada. Bueno, seguimos. Para finalizar, el conductismo no niega tal o cual fenómeno como se suele afirmar. El conductismo no es que niega que dentro de la cabeza pasen un montón de procesos cerebrales, ¿sí? Pero, por un lado, niega la conceptualización, bajo la teoría, por ejemplo, cognitiva o dualistas, que es un poco lo que hemos visto, ¿sí? Por tal sustantivo aparece tal otra cosa que no existe. Y propone una conceptualización diferente para dicho fenómeno. Entonces, la explicación, las causas que propone suelen ser a veces hasta contraintuitivas, porque muchas veces están puestas en el ambiente las causas, ¿sí? Hemos visto que no podemos decir que esto interno causa lo externo, porque lo interno y lo externo son cosas que tenemos que explicar, no son la explicación. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esa explicación? Bien, en la interacción con el ambiente. Entonces, la conducta es la interacción del organismo con el ambiente, como estamos haciendo un repaso. Interacción del organismo con el ambiente no está ni en el organismo, no está ni en el ambiente, y lo que hay que explicar, ¿sí? Va a ser... Perdón, me enredé. Y esto que hay que explicar, digamos, el conductismo va a plantear, como hemos visto en el video anterior, distintos principios y leyes que van a explicar estas conductas, digamos. Y no hace falta recurrir a esos fenómenos internos que causan la conducta porque no están explicando mucho. Me enredé un montón en esto último. Y bueno, ¿qué pasa? Las explicaciones conductistas a veces son contraintuitivas, ¿sí? Y muchas veces son dejadas de lado porque carecen de aspectos poéticos, místicos, estéticos. Es mejor decir, mira, esta persona en realidad por una cuestión del complejo de Edipo hace tal cosa, o porque en realidad hay un sadismo adentro y eso lo lleva a querer buscar el goce del otro y no sé cuánta cosa. Entonces hay una cuestión ahí estética que uno dice, ¡guau! ¡Qué bueno! Qué interesante! Después te viene el conductista y te dice, no, mira, en realidad hay un proceso de reforzamiento negativo y por eso cada vez que la persona emite la conducta hay más probabilidad de que lo siga haciendo. Nada, qué aburrido. Déjame esto que suena mejor. Bueno, hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Este es el segundo video que hago. La verdad que me ha gustado bastante, he disfrutado mucho hacer esto. Es una modalidad bastante simple para mí. Los PowerPoint, como ven, algo totalmente un poco decorado, una cosa bajo el otro. Espero que te estén gustando. Si te gustan, suscríbete, comentá, compartilo. Realmente me alegraría bastante ver tu reacción. Y bueno, nos vemos en el próximo video.